Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Noticias históricas sobre los castillos riojanos de los Luna, Cornago y Jubera, entre los siglos XIV al XIX. El 22 de junio de 1440, el condestable don Álvaro de Luna constituía, previa licencia del rey Juan II de Castilla, el mayorazgo de Cornago y Jubera, también llamado mayorazgo de Luna. Lo hacía para dotar a doña María, hija natural habida de una relación extramatrimonial que había sido legitimada el 6 de agosto de 1436. Ambas localidades pertenecían a don Álvaro desde 1420, cuando le fueron donadas por el mismo monarca Juan II. Sus jurisdicciones se ampliaban más allá de los núcleos propiamente dichos, en el caso de Cornago a las dos aldeas, Igea y Valdeperillo. En el de Jubera a las otras 8, San Bartolomé, Santa Engracia, San Martín, Cenzano, Santa Cecilia, Bucesta, Reinares y El Collado. Además de estas dos villas, el mayorazgo incluía la posesión de una huerta y varias heredades en Alfaro, así como la Martiniegra y cabeza de pecho de los judíos de esta última localidad. Los primeros años del mayorazgo fueron de zozobra. Aunque doña María y su primo y esposo don Juan de Luna, que era sobrino del condestable, transitaron bien por los de la caída en desgracia de don Álvaro, lo mataron en Valladolid, lo decapitaron. No tuvieron tanta suerte cuando el nuevo rey Enrique IV también le dio la espalda a don Juan. El señorío fue embargado y sus fortalezas entregadas a distintos tenentes. Cornago regresó a las manos de doña María en los años 70, tras varias disputas con el arzobispo Carrillo, que también deseaba las tierras. Sin embargo, Jubera cayó en las redes de uno de los principales aristócratas de la región, don Pedro Manrique de Lara, conde de Treviño y futuro duque de Nájera. Habría de esperar a 1504 para que fuese devuelta a sus legítimos poseedores por orden de los tribunales. Hasta 1656, la sucesión del mayorazgo de Luna no atravesó por dificultades especiales. En esta fecha, no obstante, fallecía el último descendiente directo por línea de varón de doña María y don Álvaro de Luna. Le sucedería un noble aragonés afincado en Zaragoza, llamado el conde de Castelflorit. Él descendía por vía de las hermanas. Pero nuevamente, a la muerte de este último, fue necesario rebuscar entre las ramas colaterales del árbol genealógico de los Luna para hallar a un nuevo señor de Cornago y Jubera, e Igea, que se había independizado de Cornago en el año 1663. El honor recaería en una familia de origen palentino, emparentada con los Luna, los Rodríguez de Cisneros. Para ello fue necesario resolver un pleito que duró casi 2 décadas, de 1699 a 1717. Los Rodríguez de Cisneros, por su parte, fueron dueños del mayorazgo de los Luna hasta la extinción de la familia con don Miguel María en 1833. Faltaban pocos años para la abolición de los señoríos y la materialización de los procesos de desvinculación. Aún así, en este epílogo del régimen señorial, un nuevo y último señor poseería las villas riojanas, el duque del Infantado. En consecuencia, estamos ante 4 siglos de historia de estas localidades, desde la fundación del mayorazgo para doña María de Luna en 1440 hasta su desaparición tras la abolición definitiva de los señoríos en 1837 tras la desamortización de Mendizábal, y las consiguientes leyes que desvincularon y alargaron un par de años la agonía de esta situación. El último documento firmado por don Félix José Acereda, administrador de los estados riojanos del duque del Infantado, lleva como fecha el 21 de marzo de 1839. Los castillos del mayorazgo. Los señores de la familia de los Luna ejercían su dominio sobre las villas riojanas en varias esferas. Estaba la jurisdiccional, nombramiento de cargos, ejercicio de la justicia y residencias. La de la percepción de rentas, alcabalas, martiniegra, mampuestas, etc. Y finalmente la de la propiedad directa de determinados bienes, molinos, heredades, viñas, olivares, casas.
En estos últimos destacaban dos fortalezas. La más antigua era la de Jubera, situada sobre la cima montañosa que domina el municipio y que el río Jubera ha ido tallando a modo de hoz. Poseía un carácter estratégico innegable para el control del valle. Según Valgañón, su construcción podría remontarse al siglo X u XI, teniendo en cuenta algunos aspectos constructivos, especialmente el arco menor de la puerta de ingreso en arco de mitra y tosco dovelaje, así como la documentación que menciona villa y castillo en el 941 y en 1056. Este mismo autor recoge otras notas documentales de esta fortaleza durante el resto de la Edad Media. Su tenencia por parte de Lope Garcés en tiempos de Alfonso el Batallador, su unión a la familia de los cameros del emperador Alfonso VII, su cesión en 1207 junto a Clavijo y Ausejo al rey Sancho VII de Navarra para garantizar una tregua que en este reino y Castilla, su ocupación en 1380 por parte del conde de Treviño, su cesión hacia 1380 a Diego Fernández de Lezana, su incorporación al mayorazgo de los Luna y finalmente su rehabilitación durante la Primera Guerra Carlista. La fortaleza de Cornago, por su parte, fue erigida por doña María y don Juan en un cerro que dominaba desde el norte de la población, aunque sobre una fortaleza anterior. Su tipología era completamente distinta a la del castillo anterior. Si la función del anterior era de atalaya y defensa, la del castillo de Cornago se centraba en el aspecto residencial, aunque sin descuidar el defensivo. De ahí que la documentación utilice indistintamente los términos de castillo, casa o palacio para referirse a este castillo de Cornago. De hecho, sería en ella donde vivirían los titulares del mayorazgo durante casi la mitad de los 4 siglos de régimen señorial en la localidad. A todas luces, se trataba de el cuartel general de los Luna, quedando el castillo de Jubera en un muy segundo plano frente a este. Esta diferencia en la importancia que los señores otorgaban a una y a otra fortaleza también se refleja en su devenir bajo su señorío, como veremos más adelante. Por el momento, basta decir que también desde el punto de vista de la atención historiográfica existe una gran distancia entre el interés despertado por uno y por otro. El de Jubera no posee estudios específicos de ningún tipo, salvo uno dedicado a los grafitis medievales hallados en su interior. Tan solo es mencionado en los compendios inventariados castellológicos más o menos generales de la región. El de Cornago, por el contrario, ha sido objeto de estudios bibliográficos, arqueológicos y documentales, como el del padre Ovejas en los años 50 o los de Irulegui, Blasco y Martínez Torrecilla en 2011. O es mencionado en obras de conjunto como las de Moya y Valgañón, Sáez de Alfaro o Cooper. Hay que destacar que en uno de los pocos castillos de La Rioja de los que se ha encontrado algún tipo de inventario es el de Cornago. Los otros dos son el de Briones, realizado en 1465, y el de Quel, realizado a finales del siglo XV. Respecto a los inventarios del de Cornago, Moya y Valgañón publicó uno realizado en 1497, y Pedro Martínez de Torrecilla y Irulegui Blasco citan otro del año 1577 al 78. Por otro lado, nuestro conocimiento sobre esta fortaleza ha sido revolucionado recientemente gracias a la intervención arqueológica conducida por los arqueólogos José Manuel Martínez Torrecilla y Beatriz Irulegui Blasco, que ha sido complementada por una ambiciosa recopilación de fuentes documentales en el año 2009. Con este pobre punto de partida en el caso de Jubera y el excelente en el caso de Cornago, vamos a disponer a ofrecer algunas noticias históricas desconocidas hasta la fecha sobre ambos castillos. Son fruto de las pesquisas orientadas al mejor conocimiento del mayorazgo y de sus señores y se han rescatado en varios archivos, especialmente 3. El histórico de la nobleza de Toledo, donde se conserva la mayor parte de la documentación concerniente al mayorazgo de los Luna, el Archivo Histórico Provincial de La Rioja, en la sección de protocolos, y el Archivo Municipal de Cornago. Dada su mayor importancia en el conjunto del mayorazgo, comenzaremos con la información relativa al castillo de Cornago.
Como ya hemos adelantado, el punto de partida historiográfico en este caso es excelente gracias a que, en gran medida, los trabajos desarrollados por Martínez Torrecilla e Irulegui Blasco, que han enmendado y completado los elaborados con anterioridad. El cotejo de los resultados de las campañas arqueológicas desarrolladas en el yacimiento, con los datos de un vaciado documental de fuentes primarias, especialmente en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, ha permitido aclarar aspectos básicos como la fecha de construcción del castillo, tal como es hoy, los precedentes de la ocupación del espacio, la evolución constructiva hasta la actualidad, etc. Con todo, un análisis más profundo de las fuentes documentales ofrece algunos otros datos que completan el magnífico trabajo realizado. Uno de esos aspectos que pueden materializarse es el referido a los habitantes del castillo de Cornago en el siglo XVII, aquel de su paulatino abandono. Martínez Torrecilla e Irulegui Blasco sostienen que los Luna, de la rama original, habitaron el castillo hasta su extinción con don Álvaro de Luna en 1656. Como vemos, los Álvaros de Luna se van sucediendo nombre tras nombre. No hay que confundir este Álvaro de Luna de 1656 con su ascendiente, el condestable de Castilla, y la sucesión en el mayorazgo por el conde de Castelflorit más adelante. Esta afirmación es inexacta a la luz de las fuentes primarias examinadas para este trabajo. El último de los señores titulares de quien tenemos constancia que residió en Cornago es otro Álvaro de Luna, padre del anterior, fallecido en la localidad el 2 de marzo de 1604. Ninguno de los tres siguientes sucesores en el mayorazgo, todos ellos hijos de don Álvaro y por tanto hermanos entre sí, aparecen en los libros de difuntos de la localidad, lo que nos hace sospechar que no murieron y por tanto probablemente no residieron en la localidad de Cornago. Se trata de don Juan y don Francisco y don Álvaro. En el caso de todos ellos hay indicios y pruebas directas de su residencia en la corte de Madrid. Existe una ejecutoria del año 1601 sobre un pleito que un Juan de Luna tuvo con el concejo de Valdemorillo, en la localidad bastante próxima a Madrid, para hacerse residente de dicha villa. Pero aún no ha sido posible confirmar con total certeza que se trate de la misma persona. Menos dudas ofrece la ejecutoria de la Chancillería de Valladolid que emitió a favor de doña María de Montoya contra don Juan de Luna por un censo de 8.000 ducados que había tomado su padre. En ella se menciona, entre otros documentos, un poder dado por don Juan el 26 de abril de 1604, cuya letra no deja dudas de dónde residía en aquel entonces. Quien, asumido el señorío, sepan cuantos en esta carta de poder vieren como yo, don Juan de Luna, señor de las villas de Cornago y Jubera, estando al presente en esta corte y villa de Medina del Campo. Corte sí, por el traslado de esta a Valladolid por iniciativa del duque de Lerma. Por si fuera poco, su madre, doña María Curiel, había heredado de su hermano Fernando el mayorazgo de Curiel en 1614. Este incluía unas casas en Madrid en la calle de la Hilera. En ella se domiciliaron algunos de los hermanos y muy probablemente también don Juan y su sucesor, don Francisco. María Curiel tuvo 12 hijos, ni más ni menos. De hecho, don Francisco sabemos que ya vivía en la corte antes de acceder al mayorazgo. En 1620 había sido denunciado por doña Ana de Cepeda, con quien se había casado en extrañas circunstancias y a quien había abandonado, refugiándose en Cornago, dicho sea de paso. Según ella, en pleno embarazo. Le exigía el pago de alimentos por no tener bienes. El asunto era bastante turbio. Los Luna alegaban que el matrimonio no era válido porque ya estaba casada legítimamente con don Juan Mascón. Esta aducía que el enlace con Mascón había sido declarado nulo. Poco después, don Francisco se convirtió en el señor de Cornago y Jubera y, como tal, presentó un memorial al rey solicitando un título de Castilla. Este tipo de gestiones exigían la presencia del interesado cerca de la fuente última del poder, el rey. Probablemente don Francisco regresó a la capital para poder solicitar dicha prebenda. Mucho más evidente es la presencia en la corte del tercero de los hermanos
Don Álvaro de Luna detentó el mayorazgo de Curiel y con él la propiedad de la casa de la calle La Hilera, entre 1625 y 1630, momento en el que heredó el de Luna, que era incompatible con el otro. Si había otros posibles herederos. Regresaría a sus manos en 1651 cuando quedó como único sucesor posible de ambos, ya que fallecieron. Todos los hermanos fueron falleciendo. Los testimonios de su residencia ininterrumpida en el inmueble son varios. El primero es un pleito iniciado por Urbán Peralta contra su hermano don Fernando, seguido contra él tras la muerte de su hermano por un censo de 300 ducados impuestos a un corral incluido en dichas casas. El segundo es un tanto luctuoso. La muerte del conde de Altamira el 17 de septiembre del 1636, en la calle de las Hileras, en casas de don Álvaro de Luna. El tercero es una petición de amparo que cursa en 1644 don Álvaro al monarca para que mandase y se le diese amparo hasta la cantidad de 3.000 ducados en los bienes que eligiese y señalase para el ornato de dicha su casa y servicio de su persona, ya que se le iba a embargar incluso el menaje por diversas deudas. Ese mismo año figuraba como residente en la capital en un nuevo memorial solicitando el título de Castilla, concretamente el de marqués o conde. Por último, su testamento está firmado en Madrid, igual que el inventario de sus bienes, que son los que se hallaron en la susodicha casa de la calle de la Hilera. ¿Significa esto que el castillo de Cornago quedó abandonado tan pronto como a comienzos del siglo XVII? Pues no, en absoluto. Para empezar, la esposa de don Álvaro de Luna, doña María Curiel, permaneció en la localidad hasta su muerte, acaecida el 24 de junio de 1624. Por esos mismos años también tenían su domicilio allí su hija Isabel Eugenia y su yerno don Diego José de Gante, heredero de Quel, de Suso y de Fontellas. Según consta en una escritura de censo que otorgan el 18 de septiembre de 1628. De hecho, se habían casado en su iglesia parroquial por todo lo alto el 5 de enero de 1628. Los casó don Pedro de Mezquerra, arcediano de Vizcaya y canónigo de la Santa Iglesia de Calahorra. Asistieron a este acto por ser testigos el señor don Francisco de Luna, señor de las dichas villas de Cornago y Jubera, el señor don Juan de Puelles de Villagómez, señor de la villa de Autol, y el señor don Diego Muñoz de Pamplona, señor de Sabiñán, y otros muchos señores y personas de esta villa. Es probable que continuaran allí hasta que don Diego José heredase en 1631 los títulos de su padre, trasladándose después al palacio familiar de Tudela, lugar habitual de residencia del linaje. La muerte de doña Isabel Eugenia en esta población parece confirmar la sospecha, aunque fue enterrada en la capilla familiar del convento de Nuestra Señora de Campo La Puente a petición suya, lo que demuestra su apego a Cornago. Otro probable ocupante del castillo de Cornago fue su hermano Pedro de Luna, otro de los 14 hijos que nos consta tuvieron don Álvaro y doña María Curiel. Mira, me había equivocado en dos. Don Pedro se había dedicado a la carrera eclesiástica. Sabemos que su presencia en Cornago desde al menos el año 1633, cuando por comisión del ilustrísimo señor don Gonzalo Chacón y Velasco, obispo de este obispado, comienza a hacer oficio de cura en esta iglesia del señor de San Pedro de la villa de Cornago. Don Pedro de Luna, beneficiado de la parroquia. Su firma desaparece de los registros parroquiales en 1643, fecha en que fue nombrado por el rey Felipe IV para el oficio de administrador de los Montes de Oca. En su testamento daba más datos sobre este nombramiento. Pedro fue el administrador del Hospital Real de Villafranca de Montes de Oca por su majestad y beneficiado de la iglesia parroquial de San Pedro de la Villa de Cornago y poseía varias capellanías. La fundada por su tía doña Isabel de Luna en el convento Jerónimo de Mejorada y la de Santa Encía, fundada en la iglesia de Cornago. Falleció poco después, el 3 de octubre del año 1647. Murió este venerable señor don Pedro de Luna y Mendoza, cura que fue beneficiado de la iglesia.
Como su hermana, también quiso ser enterrado en Cornago, aunque en este caso no en el convento, sino en la parroquia de San Pedro Mártir. Desconozco el lugar de esta parroquia en Cornago. Debo de investigar. Otra hermana pasó a ser la residente principal del castillo de Cornago a partir de esta época. Se trata de doña María Magdalena de Luna, la última superviviente de los hijos de don Álvaro de Luna y María Curiel, hermana de Isabel Eugenia y de don Pedro de Luna. No estuvo sola. Su hermano don Álvaro de Luna había dejado 2 hijos ilegítimos que no llegó a reconocer, don Antonio y doña Teresa. Ambos son mencionados expresamente en su testamento. A don Antonio y a doña Teresa de Luna, mis hijos naturales, se les den y acudan con 700 ducados de renta que yo tengo en juros para que gocen de la renta de ellos por iguales partes por todos los días de sus vidas, para que con dicha renta se puedan sustentar decentemente. En un codicilio añade que se les deben entregar todos los bienes y menaje que estuviera en sus casas y en la villa de Cornago, como son plata labrada, ropa de seda y de lana y todo lo demás menaje, excepto las pinturas que están en el oratorio. Con cierta ingenuidad solicita también que no se les perjudique el derecho que tuvieran al dicho mayorazgo de Cornago que yo poseo. Poco después se establecía pleito de tenuta por Cornago y Jubera, y entre los candidatos vemos al conde de Lodosa, al de Castelflorit, al duque del Infantado y efectivamente a don Antonio de Luna. Sin embargo, el mayorazgo recaería por sentencia del Consejo sobre el conde de Castelflorit. Castelflorit era un noble aragonés que ostentaba otros títulos importantes como el del marqués de Mora y conde de Fuentes, y residía en Zaragoza. Por lo tanto, apenas visitó Cornago. Así lo certifican los testigos contemporáneos. Nunca habitó en esta villa ni en las demás de este señorío, y las pocas veces que estuvo en ellas fue recién entrado en la posesión del mismo. Jamás se detuvo en ellas, si no es por muy pocos días. Ambrosio Baroja, beneficiado de la iglesia de San Pedro, dice que fueron solo 2 o 3 veces al principio de la toma de posesión. Don Juan Pastor y Baroja, también beneficiado de San Pedro, aún lo reduce más. Solo se le vio venir a ella en una ocasión donde tuvo muy pocos días. Sin embargo, no tuvo problemas en que el castillo continuara siendo ocupado por los Luna, que aún quedaban vivos, doña Magdalena María y sus 2 sobrinos. La carrera eclesiástica también sirvió de refugio para don Antonio de Luna, quien acabó obteniendo un puesto como clérigo parroquial de San Pedro de la Villa de Cornago y poseía varias capellanías. Presbítero beneficiado de la iglesia del Señor de San Pedro de esta Villa de Cornago. Es más que probable que residiera en consecuencia en el castillo. Redactó testamento en 1672, modificándolo en 1675. En él legaba sus bienes a su tía, doña María Magdalena. Con todo, fue María quien falleció primero. Doña María Magdalena de Luna murió el 10 de octubre de 1677. Recibió los sacramentos, testó ante Blas de Calavia, se enterró en San Francisco con oficio doble. Don Antonio la siguió poco después, el 8 de julio de 1679. En el castillo de Cornago el silencio se iba adueñando, se iba vaciando también. Doña Teresa, por su parte, había abandonado el nido mucho antes, tras casarse con un vecino de Cornago. Tras enviudar de él, ingresó en el convento de Santa María la Real de Erce, donde testaba en el año 1662. Del paso de doña María Magdalena como residente del castillo de Cornago quedaban muchos testimonios, 3 décadas después de su muerte. Juan Pastor y Baroja indicaba que en el castillo, conoció habitar a la señora doña María Magdalena. Felipe Martínez de las Navas, presbítero de la iglesia de San Pedro, decía que en el tiempo de dicho señor, el conde de Castelflorit, lo habitó doña María Magdalena a expensas suyas. Francisco de Lerma también la mencionaba. Vio en tiempo del señor conde en una torre que llamaban la guardarropa muchas de las armas y más pertrechos de guerra, con buena custodia por estar debajo del mando de doña María Magdalena, hermana de don Álvaro de Luna, que murió poco antes que el dicho señor conde de Fuentes.
Después de su muerte hay indicios de que el castillo todavía fue empleado durante un tiempo por los administradores del conde de Castellflorit. Martínez de las Navas asegura que las ruinas y menoscabos referidos han sucedido durante la vacante porque, mientras vivió la dicha señora María Magdalena y el señor conde de Fuentes, estaban habitables, y con efecto las habitaron don Pedro Baroja y don Domingo Mallagray, beneficiados de la iglesia parroquial de San Pedro de Estavilla, después de la muerte de dicha señora en cuyos tiempos se cuidaba de reparar dicho palacio. La vacante a la que se refiere este testigo es el período de casi 20 años, desde el año 1699 a 1717, que transcurrió entre la muerte del conde de Castellflorit y la sucesión en el mayorazgo de los Luna por Gregorio Rodríguez de Cisneros. Pese a que asegura que los menoscabos se produjeron entonces, tenemos pruebas documentales que indican que el castillo ya estaba arruinándose mucho antes. Es otro de los aspectos que conviene matizar, con lo que hasta ahora ha barajado la investigación sobre el inmueble. La principal prueba documental al respecto es una información realizada en 1699 en la que declarantes como José de Alfaro Mayor aseguraban que dichas casas y palacio de muchos años a esta parte están sin habitadores y por ello no haberse cuidado en sus reparos. Han aparecido mucha ruina y se hallaban con brechas y portillos y mala custodia y cerradura. Según este y otros testigos, el archivo era una de las partes más perjudicadas del edificio, ya que por estas brechas se han introducido en ella muchachos y otras personas a su voluntad. Han sacado de su archivo papeles, registros y protocolos de escrituras y los ha visto el testigo en poder de muchachos y llevarlos a leer a las escuelas. No eran solo para leer en las escuelas, sino para atacar los tiros de artillería pequeños que en las festividades de San José y otras se disparaban. Y así vio hacer e hizo de testigo. Algunos declarantes indicaban que había sido incluso doña María Magdalena la que había alentado a estos atentados. En tiempos de dicha señora María Magdalena, de su orden y mandato, atacó el testigo a otras personas en festividades solemnes con algunos papeles del archivo antiquísimos que llamaban de letra lampaya, ilegibles, y que dicha señora los daba por de ningún provecho. Otros afirmaban que la culpa era del aire. En tiempo de dicho conde, para atacar tiros de festividades y estando dicha torre aportillada y sin ventanas, por la parte eminente que tiene dicho castillo, los aires los sacaban y esparcían por el campo contiguo a dicha torre, los que recogían los muchachos y otras personas y los llevaban a sus casas haciendo de ellos lo que querían. Otros confesaban que estos papeles también se usaban para hacer bizcochos. A este documento hay que añadirle otro de extraordinario valor por dar una idea más exacta de cuál era la situación del castillo entonces. Se trata de un inventario de bienes confeccionado el 13 de julio de 1699 tras la llegada de la noticia de la muerte del conde de Castellflorit. En él se listan los elementos que aún quedaban en las dependencias escasas que se mantenían en pie en la fortaleza. Estas dependencias no eran muchas. Quedaba el oratorio, la armería, la cuadra, una cocina, una antecámara, la bodega y el archivo. En la primera de ellas tan solo se conservaba una pintura de San Juan Bautista en el desierto, grande, buena, una imagen de Nuestra Señora de la Madre de Dios, de escultura en piedra de alabastro pequeña, y otra imagen de la Madre de Dios, de madera pequeña, y un atril de madera, una casulla de terciopelo carmesí, con estola y manípulo y frontal, todo viejo. Y un alba y hábito de lienzo y cíngulo de hilo todo viejo y un libro y misal, también viejo. En la armería, un montante de hierro sin puño, 2 hierros y alabardas y 3 tiros culebrinas largas de hierro y 9 culatas, y un arca de madera llena de vestidos de hierro, morriones, petos, espaldares, brazaletes y otras piezas, y un pedazo de saco de malla y un hierro de ballesta. En la cuadra un niño Jesús, escultura vieja sobre yeso. En la cocina un trasfuego de hierro grande. En la antecámara de la armería un arcón de madera con 3 cajones. En la entrada de dicho palacio un tiro grande de hierro con su culata. En la bodega 2 cubas de a 60 cántaras, una de 70, una de a 30 cántaras y 2 de a 20 cántaras. Otra cuba de 60, 2 de a 20 y otra de 40 cántaras, poco más o menos de cabida. 2 canillas de metal para las cubas, el lago con prensa compuesta
y en el cuarto de la torre redonda que cae sobre la conejera y donde está el archivo de papeles. No se pudo entrar porque la llave de dicha puerta y las de los cajones donde están los dichos papeles de dentro del dicho cuarto, por ser tocantes a esta casa, su estado y mayorazgo paraban en poder del señor conde de Fuentes. No hay ninguna mención a ningún espacio habitable, tampoco al menaje necesario para vivir en el castillo, las camas, las ropas, diversas arcones, despensas, utensilios de cocina. Por si quedara alguna duda, no tenemos más que comparar este inventario con los que se hicieron en 1497 y 1578, como ya hemos adelantado con anterioridad. La conclusión a la que se llega gracias a estos testimonios es evidente. El deterioro del inmueble comenzó durante el señorío del conde de Castellflorit. Martínez Torrecilla e Irulegui Blasco lo confirman desde el punto de vista de la arqueología. En el siglo XVII se va a caracterizar por el progresivo abandono del castillo. La progresiva decadencia se refleja en las escasas y puntuales reformas realizadas sin excesivo esmero. Probablemente atiendan a necesidades inmediatas para poder continuar habitando en el edificio. A este diagnóstico general acertado podemos añadir detalles. El castillo estuvo habitado en mayor o menor medida hasta finales de la década de los 70 o comienzo de los 80. Esta fecha sería clave para la aceleración de los daños, hasta hacerlos irreversibles. Los casi 20 años de vacante acabaron por rematar la faena. Veamos pruebas documentales al respecto. En 1708, con motivo de una petición de remisión de documentación por parte del Consejo de Castilla, el alcalde mayor de Cornago y el administrador de las rentas del mayorazgo visitaban el castillo e indicaban estar la casa y el palacio con graves daños y desbaratada, casi demolida, sin puertas de provecho y desierta, fuera del comercio y paso de la villa. Peor era la situación del archivo. Dentro de este se reconoció un rompimiento de una puerta que cae a la escalera de la torre y corresponde al aposento que se ha tenido nombrado por tal archivo, donde se hallaron 4 cajones, los 2 grandes en forma de papeleras y los otros pequeños, en uno barreteado y guarnecido de hierro y el otro de madera lisa, cuyas cerraduras estaban quebrantadas y rotas, abiertos los 2 cajones pequeños y los grandes al parecer apalancados y oprimidos sus pestillos y maderas como de haberse desguarnecido y abierto sus cerraduras, y se pasa a tomar nota. 4 años después, en un reconocimiento practicado los días 9 y 10 de noviembre de 1712, los alcaldes ordinarios de la villa indican que en dicha casa se halla la mayor parte del tejado caído y arruinado, muchos de los suelos inmediatos y los cuartos principales demolidos y caídos por razón del defecto de tejados y caer las aguas dentro de tabiques, puertas y ventanas, y las divisiones interiores, caídas en tierra del peso de lo que iba cayendo de los tejados. Los cuartos superiores de dicha casa, pues en algunos parajes y cuartos de dicha casa está arruinada, desde los suelos altos hasta los bajos, y que lo que está en pie se arruinará con brevedad, por razón de dichas aguas y estar quebrantadas las ruinas que se han hecho en dicho palacio. Sus murallas, puertas y ventanas, y cuanto que hay en dicha casa y bodegas quebrantadas y sin cerraduras por dicha razón, y esta casa expuesta a las inclemencias de los aires y aguas. Es evidente que para cuando el mayorazgo de Luna fue adjudicado a los tribunales a los Rodríguez de Cisneros en 1717, la situación del castillo era irreversible. Además, para colmo de males, esta familia de origen palentino llevaba décadas instalada en la corte. No habría interés alguno ni recursos para restaurarlo, máxime con los informes desoladores recabados en 1718 por el nuevo señor. A todos los males acaecidos con anterioridad se le había unido en los últimos años un incendio. Se ha quemado pocos años el oratorio con otra parte muy considerable de ella. Además, han flaqueado los cimientos interiores, cayéndose muchas paredes y suelos, pudriéndose, quemándose las maderas. Se perdió y falta mucha parte de ellas. La conclusión no podía ser otra. El inmueble estaba condenado. Para poder habitar es preciso acabar de derribar lo poco y malo que ha quedado en pie y volver a reedificar todo de nuevo desde los cimientos, excepto las torres de piedra y las murallas que las unen, pero es únicamente lo que se mantiene.
Para finalizar esta serie de noticias históricas sobre el castillo de Cornago, haremos una breve mención al siglo XIX. Es sobradamente conocida la reutilización del castillo de Cornago como camposanto a partir de 1811. No lo es en absoluto su breve reacondicionamiento para tareas defensivas durante el último tramo de la Primera Guerra Carlista. La única noticia que hay al respecto procede de un acuerdo municipal del 22 de octubre de 1837, donde se indica que mediante no poder por ahora enterrarse los difuntos en el camposanto, por estar hecho fuerte se entierran los cadáveres en el convento, conducidos desde la iglesia por 4 vecinos a quienes se libra de toda pecha y repartimiento, excepto a contribución que corresponde a su hacienda. No hay más menciones a la cuestión en las actas, por lo que es de suponer que tras el conflicto del antiguo castillo volvería a su uso como cementerio.